Episodio 1, llamado En la sombra de la vida. En el corazón de Galilea, donde colinas suaves besan un cielo ilimitado, despertaba un nuevo día en el año 32 de nuestra era. Un viento tibio acariciaba los olivares y un grupo caminaba en silencio hacia un pequeño pueblo cuyos nombres pocos fuera de la región recordarían, Naín. Jesús de Nazaret, acompañado de sus discípulos y una multitud creciente, avanzaba con paso firme. Su fama de realizar milagros, de sanar enfermos, de hablar con autoridad sobre el amor y la justicia, había traspasado los senderos polvorientos de Galilea. Su rostro reflejaba serenidad, pero aquel día su mirada estaba destinada a encontrarse con el dolor más profundo de una madre. Mientras Jesús y la multitud se aproximaban a las puertas del pueblo, un cortejo fúnebre emergía silencioso. Una madre, viuda desde hacía años, caminaba con pasos vacilantes, llevando en sus brazos el cuerpo envuelto de su hijo único, sin esposo, sin descendencia y con la mirada vacía. Su pérdida era más que tragedia, era el fin de todo futuro. En la sociedad judía del siglo I, una viuda sin hijos carecía de protección social y económica. En ese tiempo y lugar, su único hijo era su apoyo, su esperanza, su futuro mismo, y ahora era carne inerte en sus brazos. Cuando Jesús vio a aquella mujer, algo cambió en la quietud del aire. Sus ojos, que ya habían visto hambre, enfermedad y discusión, se posaron sobre ella con una compasión que desafiaba todo entendimiento humano. Sin prisa, como si cargara el peso de cada pena existente, se acercó. Su voz, calmada pero firme, se elevó sobre el murmullo: «No llores». Palabras simples pero que resonaron como eco en cada corazón presente. Jesús tocó el féretro, un gesto tan humilde como profundo, y el mundo pareció detenerse. Entonces, con voz que rompía la frontera entre la vida y la muerte, pronunció las palabras que transformarían para siempre aquel momento: «Joven, a ti te digo, levántate». Un misterio profundo se cernió sobre todos. ¿Podía un simple mandato romper las cadenas del destino? Y así, ante la incredulidad combinada de silencio y espanto, el joven movió los dedos, abrió los ojos y respiró. Un susurro creció en la muchedumbre, un asombro que no cabía en palabras. Jesús, con gesto sereno, devolvió al joven a su madre. El llanto se transformó no en consuelo, sino en júbilo indescriptible. Aquella mujer que había sentido que todo se desmoronaba, ahora sostenía la vida nuevamente entre sus brazos. La multitud quedó en silencio, luego en temor reverencial y finalmente en una avalancha de voces que proclamaban: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de aquel acontecimiento no se quedaría en Naín, pronto se esparciría por toda Judea y las tierras vecinas como fuego ardiente en las praderas. ¿Qué será necesario para creer en él verdaderamente? Dejando al espectador con esa pregunta vibrando en el aire. Si este relato te ha tocado el corazón y te intriga descubrir qué transformaciones traerán los próximos pasos de este viaje, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, comentar qué te ha impactado más y compartir este documental con quienes buscan esperanza hacia el final. La historia apenas comienza. Episodio 2. Ecos de una vida renovada. Días después del milagro en Naín, la región de Galilea despertaba un nuevo murmullo de esperanza. La noticia no era un susurro, sino un grito que cruzaba kilómetros de tierra y piedra. Un hombre había vencido a la muerte por medio de Jesús de Nazaret. Esa noticia se expandió por toda Judea y por todas las regiones vecinas. En los senderos polvorientos hacia Jerusalén, viajeros se detenían para contar la historia de la viuda que recibió a su hijo nuevamente. Para muchos, este milagro era más que una anécdota, era una prueba tangible de que algo profundo estaba sucediendo en aquel hombre llamado Jesús. Dentro de una humilde casa en Naín, la mujer que había vivido el dolor más profundo recordaba cada detalle: el cortejo, las lágrimas, el rostro de Jesús al decir «no llores». Su corazón, antes roto, palpitaba ahora con una mezcla de temor y gratitud. Naín, pequeña ciudad al pie de Monte Oré, no era lugar de alta política ni de gran comercio, pero tras aquel prodigio, cada calle, cada rincón, resonaba con el asombro de quienes habían sido testigos de la vida que cobraba forma delante de sus ojos.
Históricamente, en el siglo I, la muerte de un hijo único no solo significaba un dolor emocional inconmensurable, sino también una catástrofe social. La viuda quedaba sin sustento ni familia, ni protección legal en una comunidad donde el soporte familiar era la columna vertebral de la vida cotidiana. Mientras tanto, Jesús continuaba su recorrido acompañado de sus discípulos y multitudes. Su fama ya se había extendido por Judea y alrededores. Relatos de sanaciones, enseñanzas y ahora de resurrecciones lo precedían con fuerza. Para muchos creyentes de aquel tiempo, el milagro en Naín era más que una señal. Era un anticipo de lo que vendría, especialmente porque esta no era la única señal de vida que Jesús había dado entre los muertos, sino la primera de varias que confirmaban su autoridad sobre la muerte misma. Este evento, tan íntimo y a la vez tan extraordinario, es el primer eco de algo mucho mayor, la promesa de la resurrección que Jesús mismo cumpliría en su propia voz para la historia de la humanidad, un anticipo de esperanza para todos los que buscaran vida más allá de la muerte. Pero no todos vieron en estos acontecimientos una simple manifestación de poder divino. Para muchos líderes religiosos de la época, aquellas señales desafiaban las estructuras establecidas, sus interpretaciones y doctrinas tradicionales. El asombro de la multitud iba acompañado de un cuestionamiento silencioso que crecía en cada sinagoga y plaza pública. La historia de la viuda y su hijo resonaba en corazones y mentes, no solo como un relato de amor y compasión, sino como una provocación al alma humana. ¿Qué significa verdaderamente encontrar esperanza donde solo había desesperación? La pregunta latía con fuerza en cada conversación, en cada mirada. Y así, en la quietud de su fe renovada, ella meditaba cada palabra, cada gesto de Jesús, sabiendo que ese milagro había cambiado su vida y la de su pueblo para siempre. Mientras la última luz del día se desvanecía sobre Naín, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué misterio por revelar aún acompaña las palabras y los pasos de aquel hombre que caminaba entre ellos con poder sobre la vida y la muerte? A través de estas señales, la historia de su destino se acerca. ¿Pero estás preparado para ver lo que seguirá? Si esta travesía te ha conmovido y te intriga descubrir cómo los eventos posteriores transformarán no solo una región, sino una era entera, suscríbete, activa la campanita, comenta tus impresiones y comparte este documental para que otros también se unan a este viaje de asombro y esperanza. Episodio 3. La sombra que sigue a la luz. Tras el milagro que había transformado el llanto en alabanza, Jesús y sus discípulos continuaron su travesía por la vasta región de Galilea. El eco de esa resurrección no se limitaba a Naín, se expandía como un murmullo que cruzaba ríos de polvo y se enredaba en los olivares de cada pueblo. Para muchos, aquella escena se convertía en una pregunta viva: ¿quién es este hombre que camina con poder sobre la vida y la muerte? En el año 32 de nuestra era, la Galilea del primer siglo era un crisol de culturas y creencias. Judíos, samaritanos y paganos se entrelazaban en caminos de comercio y fe bajo el dominio del Imperio Romano. Y en medio de ese tejido complejo, la figura de Jesús parecía surgir como un puente entre lo humano y lo divino, una voz en medio del bullicio que conseguía detener funerales y elevar esperanzas. Los discípulos, todavía con los ojos impregnados de aquel momento, en Naín caminaban reflexivos. Sabían que lo que acababan de vivir no era un simple acto de compasión, era una declaración silenciosa de autoridad sobre la muerte, una señal con un peso que superaba incluso la comprensión de muchos estudiosos de la ley. Mientras avanzaban, muchos líderes religiosos y escribas debatían sobre la identidad de Jesús. Algunos lo veían como un profeta, otros como un rebelde que burlaba tradiciones milenarias, pero incluso entre ellos la noticia de que Dios ha visitado a su pueblo había comenzado a dejar huellas, aunque envueltas en escepticismo. A orillas del lago de Genesaret, pescadores comentaban la historia que se extendía como fuego en pastizales secos, un hombre que había devuelto la vida al hijo de una mujer sin esperanza. Algunos lo escuchaban con fe, otros con incredulidad, pero nadie podía ignorar la fascinación que el relato producía en los mercados y plazas. Para las madres y padres de Galilea, el relato tenía un eco visceral.
La pérdida de un hijo no solo era dolor emocional, sino también un golpe social en una sociedad donde la familia era sustento, identidad y futuro. La intervención de Jesús resonaba como esperanza en un mundo donde la muerte parecía definitiva y sin retorno. La resurrección del joven, único hijo de la viuda, no solo fue un hecho aislado, fue una anticipación visible de lo que Jesús enseñaba sobre la vida eterna. Cada vela encendida era un testimonio silencioso de que la esperanza podía levantarse incluso ante la muerte más absoluta. Entre los líderes religiosos, la fama de Jesús se convertía en motivo de preocupación y reflexión. ¿Quién era este hombre que caminaba sin ceñirse a los códigos tradicionales y aún así despertaba una fe genuina en el pueblo? El poder que había manifestado en Naín era solo una pieza en un rompecabezas mayor que amenazaba las estructuras religiosas establecidas. En la propia Nazaret, pueblo natal de Jesús, las conversaciones ascendían en intensidad. Algunos recordaban a aquel joven carpintero que creció entre ellos. Otros se preguntaban si efectivamente podría ser el Mesías prometido, el enviado que traería cumplimiento a antiguas profecías. Los caminos se llenaron de viajeros que repetían la historia de Naín. A cada boca que quisiera oírla, la voz de aquel milagro resonaba ahora en Judea, en Galilea y en todos los pueblos aledaños, levantando preguntas que no podían ser ignoradas. ¿Qué significado tenía la muerte en la presencia de Jesús? ¿Podría este hombre transformar el destino humano mismo? Si este hombre tiene poder sobre la muerte, entonces toda nuestra comprensión religiosa está por reescribirse. La imagen se desvanece en negro. Si esta historia te está llevando al corazón mismo del misterio, suscríbete y activa la campanita. Comenta lo que más te ha impactado y comparte este documental con quienes también buscan una verdad que trasciende la historia. Lo que viene en el próximo episodio cambiará tu forma de ver no solo a Jesús, sino la esperanza misma que llevamos dentro. Episodio 4. El legado de una esperanza renovada. Al despuntar un nuevo día en la tierra de Galilea, el pueblo de Naín despertaba envuelto en una mezcla de asombro y reverencia. Lo que días atrás había sido una escena de duelo absoluto, ahora, aún bajo el peso del silencio, era un susurro de esperanza que recorría cada esquina de la pequeña aldea. Un acontecimiento extraordinario había marcado no solo sus vidas, sino la memoria colectiva del pueblo. La madre que había caminado con su hijo muerto, que había sentido su futuro desmoronarse, ahora sostenía entre sus brazos a ese mismo joven que la muerte había reclamado. Su corazón, antes lacerado, latía de nuevo con fuerza. Las palabras de Jesús, no llores, ya no eran solo consuelo, sino la promesa de que incluso los destinos más rotos pueden ser restaurados. Recordar ese encuentro era remontarse a un instante donde el tiempo pareció detenerse. Jesús, caminando acompañado de sus discípulos y de una multitud expectante, entró en ese momento crucial en la historia de Naín. No era un simple viajero más, su presencia encendía preguntas profundas en todos los que lo rodeaban. En aquel tiempo, en el contexto social y religioso del primer siglo, perder a un hijo único significaba no solo un sufrimiento emocional inmenso, sino una pérdida total de sostén y seguridad para una mujer que ya no tenía esposo. Jesús, al detener ese cortejo fúnebre, interrumpió no solo la marcha de la muerte, sino también el ciclo de desesperanza que parecía irreversible. El silencio que se apoderó de la multitud fue más profundo que cualquier palabra. El joven, reclinado en su lecho de muerto momentos antes, se incorporó, respiró y habló. No solo estaba vivo, estaba de regreso en el abrazo de su madre. Ese milagro no pasó desapercibido, sino que encendió una fe que iba más allá de la lógica y la tradición. Este evento extraordinario también generó preguntas en los corazones de los líderes religiosos. Si un hombre podía devolver la vida a los muertos, ¿qué significaba su identidad última? ¿Era Jesús solo un profeta o algo mucho más grande? Estas dudas comenzaron a sembrarse en cada sinagoga, mercado y plaza pública. Jesús mismo sabía que aquellos milagros no eran meras demostraciones de poder. Cada acto, cada palabra eran piezas de un mensaje más profundo. La vida triunfa sobre la muerte.
Él no solo restituía cuerpos, abría puertas invisibles para que la humanidad pudiera vislumbrar con propósito eterno. La noticia no se quedó en Naín, se extendió más allá de las fronteras de Galilea hasta las tierras de Judea y las regiones cercanas. Voces entonaban no solo relatos, sino preguntas que la gente repetía con el paso de los días. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo puede transformar incluso lo que parece perdido para siempre? En los años venideros, siglos después de ese día en Naín, este relato se grabaría en las páginas de los evangelios como testimonio vivo de la compasión divina, obra en Jesús. Su impacto no quedaría limitado a una generación, sino que se convertiría en un pilar inquebrantable de la fe cristiana alrededor del mundo. Así, la historia de la viuda de Naín y de su hijo no es solo la crónica de un milagro, es un símbolo eterno de esperanza, de compasión que atraviesa siglos y de una promesa que todavía susurra en los corazones de quienes creen que la vida puede renacer incluso cuando todo parece perdido. Y si la muerte fue solo el umbral, entonces quizá este milagro no fue solo un acontecimiento, sino una señal del infinito. ¿Hasta dónde puede llegar la esperanza cuando la mirada se posa sobre la vida misma? Si esta historia te ha conmovido hasta lo más profundo de tu ser, suscríbete, activa la campanita, comenta cómo este relato te ha tocado tu corazón y comparte este documental con quienes anhelan esperanza y significado. Porque en cada vida hay un Naín por descubrir y quizás una luz por encender.